Hola a todos, ¿cómo andan? Frank Castro de Mercados Trading. Hoy les traigo un nuevo video donde vamos a hablar en forma muy resumida sobre Pampa Energía. Vamos a analizar específicamente su ADR. Hemos estado observando, y por eso he hecho este video, una formación bastante interesante que les quería compartir a ustedes. Fíjense que si observamos el papel, tenemos una clara tendencia alcista, tanto aquí y si miramos este lapso de tiempo a partir del 2017, también mantenemos dicha tendencia alcista. Si nos vamos mucho más atrás, podemos observar una gran tendencia alcista, pero bueno, obviamente que la velocidad de suba de este último tramo a partir de fines del 2016 hasta la actualidad se ha acentuado de manera significativa. ¿Y qué es lo que hemos estado observando en este último tramo? Lo que hemos estado observando es una formación de triángulo ascendente. Los triángulos ascendentes, como ya hemos hablado en varios videos, y vamos a repetirlo nuevamente aquí, son figuras que aparecen en dos momentos de tiempo. Aparecen al final de una tendencia bajista o en el medio de una tendencia alcista. Esto quiere decir que puede ser utilizada tanto como cambio de tendencia o como continuación de tendencia. Fíjense aquí que vamos a determinar que estamos frente a un patrón de triángulo ascendente porque tenemos máximos al mismo nivel. Fíjense, tenemos esta línea recta que pasa por los 60,40 y mínimos ascendentes. Tenemos este mínimo de aquí y este mínimo de aquí. Por lo tanto, y teóricamente esta figura debería quebrarse al alza, debería resolverse al alza, bien, pero sabemos que los triángulos siempre tienen un 50% de probabilidad de poder quebrar tanto al alza como a la baja. Por lo tanto, pueden hacer dos tipos de movimientos. El movimiento más recomendado siempre es comprar con el quiebre de la figura, y si ese quiebre viene acompañado con un aumento de volumen que al menos es necesario que sea superior o similar a lo que hemos observado aquí, o, ¿por qué no?, de esta manera. Fíjense que si nosotros quebramos con un volumen bajo, hay debilidad en dicho quiebre y por lo tanto existe una mayor probabilidad de que la figura se anule con posterioridad. Por lo tanto, un quiebre con buen volumen nos estaría habilitando el objetivo técnico de esta figura, el cual se ubica de la siguiente manera. Tomamos el cierre de la figura, proyectamos desde un punto de quiebre, es indiferente el punto de quiebre aquí porque tenemos una línea recta, y nos está dando un objetivo aproximado de $70, $69. Otro punto de entrada sería pensarlo de esta siguiente manera. Nosotros tenemos una figura de continuación de tendencia que suele aparecer, como dijimos, al final de una tendencia bajista o en el medio de una alcista. Aquí tenemos una clara tendencia alcista, entonces vamos a suponer que esto tiene que quebrar al alza. Entonces yo voy a tomar posición dentro de la figura esperando un quiebre al alza y simplemente voy a acompañar el movimiento con un stop loss debajo de esta directriz de aquí, esta directriz alcista. ¿Por qué? Porque como dijimos, existe la probabilidad de que estas figuras se quiebren a la baja. ¿Y en dónde lo vimos? Lo vimos aquí. Recuerden en este movimiento que hicimos un video que dijimos, este es un triángulo descendente que donde aparece, en el medio de una bajista o al final de una alcista. O sea, todo nos indica de que puede quebrar a la baja, pero sabemos que los triángulos tienen el 50% de probabilidad de quebrar al alza o a la baja. Entonces hay que actuar siempre con el movimiento de los precios. Si uno vendía dentro de la formación, tenía el riesgo de que esto quebrase al alza, que de hecho lo comentamos de que era importante esperar la resolución de la figura y en el caso de quebrar al alza tomar posiciones porque esto se debería proyectar al alza. Esto pasa exactamente lo mismo. Por eso siempre lo más importante es esperar. Y además hemos agregado para este análisis
dos indicadores técnicos. Notarán que yo siempre utilizo RSI. Para este caso particular, RSI no me da información. La información que yo suelo utilizar mucho en RSI es de sobrecompra y sobreventa. En términos de 50, si bien hay algunas señales que nos explica Murphy, yo no las utilizo. Como no tenemos señales de sobrecompra o sobreventa, he decidido utilizar dos indicadores complementarios. Por un lado, Momentum y por otro lado, MACD. Suelo utilizar mucho MACD cuando el papel lateraliza. Bien, ¿por qué? Porque un papel que está lateralizando suele generar su quiebre. Vamos a hablar siempre en términos de alcista. Suele generar su quiebre al alza. Bien. Y cuando se produce ese quiebre, por haber estado lateralizando, se termina sobrecomprando apenas quiebra. Entonces, claro, apenas quiebra nos está dando una señal negativa desde el punto de vista de los indicadores, pero alcista desde el punto de vista del precio. Esto, al menos yo, utilizo MACD para evitar esta señal. Aquí voy a usar lo mismo. ¿Por qué? Porque si el precio mantiene esta estructura, digamos, dentro del triángulo, es probable que si se genera un fuerte quiebre, ya automáticamente se me sobrecompre RSI. Y es lo que al menos yo quiero evitar esa señal de cierta manera para que no sesgue mi visión, porque sé que es mucho más fuerte la señal que me está dando la figura que la que me está dando el indicador. Entonces, para afirmar o reafirmar ese quiebre, utilizo MACD en simplemente un cruce de medias móviles, aprovechando su doble señal de compra. Y además, fíjense que estamos introduciendo una línea de tendencia bajista en lo que es momentum. Si ustedes se preguntan de por qué lo estoy haciendo, simplemente lo que yo quiero encontrar o quiero ver si se genera es que la velocidad de la suba o de la tendencia aumente. En el caso de quebrar esta línea de tendencia, vamos a ver una importante velocidad de suba. Fíjense que no es casualidad que la velocidad de suba de este tramo de aquí haya sido muy similar al de aquí. Mejor dicho, que este tramo de aquí haya sido muy similar al de aquí. ¿Y eso por qué lo estamos observando? Fíjense que ha cumplido con la línea de tendencia. Por lo tanto, ¿qué nos está dando esto? Que si se genera un quiebre de este tipo y nosotros reconocemos nuevamente esta línea de tendencia, hay que tener cuidado porque tal vez la velocidad de suba hacia el objetivo no sea directa, sino sea tal vez con un posterior throwback o con un, como podemos decir, con un sube y baja constante hasta llegar al objetivo. En cambio, si quebramos esta línea de tendencia bajista, dicha velocidad de suba va a aumentar y podríamos llegar en el muy corto plazo a dicho objetivo. Así que bueno, gente, espero que les haya resultado útil este video. Cualquier duda o sugerencia comentan. Saludos.